profundizando en lo que importa. Conferencias memorables. ADM. Haciendo que las cosas sucedan. ¿Cómo lograría Argentina salir de la crisis en aquel 2003? Era lo que se preguntaban los empresarios que estaban allí. Bueno, Menem esbozó algunas de las cuestiones que tenía pensadas, hablaba, sí, lo hizo recurrentemente, de no aislarse, y tomó como referencia al Papa y al presidente Clinton cuando habló de este tema. Él decía que era muy difícil hablar de una independencia total y absoluta. Desde la globalización se marcha hacia una comunidad total y absoluta, donde las relaciones tienen que ser interdependientes, de tal forma que podamos crecer y desarrollar nuestras potencialidades en forma conjunta, en forma compartida. Creo que esa es la idea actual, sin perder la libertad, que es fundamental. Es también fundamental procurar esa comunidad, que funcione esa comunidad de interés. Yo creo que lo que decía Clinton es realmente cierto, que no hace nada más ni nada menos que repetir las expresiones de su santidad Juan Pablo II, que las dijo en varias partes del mundo, de tal forma que es perfectamente entendible que un país aislado, por más que sea fuerte su presidente, no puede tener ningún futuro en este mundo que se globaliza y que, reitero, se va constituyendo en una comunidad totalmente compartida. Hay un poeta argentino, con toda seguridad que don Julio lo debe haber leído muchas veces, que decía que Argentina era una provincia de la tierra y del cielo. Creo que todos los países somos una provincia de la tierra y del cielo, y como tal debemos manifestarnos y obrar de tal manera que podamos salir de las situaciones en las que actualmente nos encontramos. Esto es Conferencias Memorables. Una historia viva. El gran encuentro político-empresarial y sus protagonistas más recordados. Allí habló de, sin perder la independencia y la libertad, dijo, no queda otra que abrirse al mundo. Era un hombre muy peculiar. Yo lo traté bastante en esos años y no puedo decir que lo conocí. Y además, en esas oportunidades en que lo traté, que fueron muchas, me di cuenta que su entorno, digamos, político por lo menos, con una excepción, de lo que yo vi, tampoco lo conocía. El único que daba la impresión de que realmente lo conocía era Herman González, que era, digamos, venía un poco del CERN, ¿no? Los demás, por ejemplo, era muy interesante y hasta, qué sé yo, divertido, si uno se pone frívolo, ver la relación de Cavallo con Menem, porque no podía haber dos tipos más opuestos. Cavallo era una especie de pila que funcionaba a 1000 el día entero, hiperkinético, bastante soberbio, muy de llevarse las cosas por delante y demás. Y Menem era un gran flotador. Yo no recuerdo de haberlo. Lo vi, la única vez que lo vi realmente en una situación aguda fue cuando la muerte del hijo, que yo lo fui a saludar a Buenos Aires, estaba destruido. Pero si no, Menem era una especie de Buda, en el sentido de que tenía una sola temperatura. Sí, además no tenía prurito de aparecer como apareció un día en una Ferrari Testarossa, ¿no? Era un tipo muy raro, porque por un lado no se ocupaba de los temas, no solo de los detalles, no se ocupaba de los temas. Todo el tema de la negociación del Mercosur, por ejemplo, Menem tenía una vaguísima idea de lo que ocurría. Sí, creía que era bueno, que estaba más en ese, tenía ciertas convicciones federales de que Buenos Aires había que bajarlo un poco de tal, ¿no? Pero lo que sucedía no tenía la menor idea, la verdad que no tenía la menor idea. Y la política económica, por ejemplo, él se la entregó primero a Herman González, después a los de Bungiborn, o al revés, primero a los de Bungiborn, después a Cavallo. Háganse cargo. Pero atrás de todo eso, Cavallo, que digamos, se consideraba un genio y tenía poca admiración, digamos, por lo demás, guardaba por Menem una especie de
aspecto de temor, porque Menem no se sabía nunca dónde estaba. Nunca se sabía qué es lo que estaba pensando, ¿no? Entonces Caballo le venía una cantidad de propuestas y no sé cuánto, no sé qué, y el otro lo bajaba al piso, de repente hablándole del resultado de River, era muy raro, muy especial, muy peculiar, ¿no? Tenía hablaban de la Argentina de la pizza con champagne en algún momento. Él tenía una ambición de poder, porque no en vano pedaleó y pedaleó y pedaleó. Arrancó en La Rioja, sí, varias veces gobernador, ¿no? Pero después del ejercicio del poder, la impresión que yo tuve es que le gustaba mucho toda la parafernalia del poder. Eso le gustaba mucho. Digamos, la jefatura de Estado le gustaba mucho. Ahora, el ejercicio del poder de gobierno no era muy afín a ese tipo de cosas. En esa conferencia memorable que estamos recordando, repetimos que estamos hablando del año 2003, Menem quería ser presidente nuevamente, habló que el bloque regional se tenía que encargar también del notorio incremento del flagelo de la droga, de los delitos y de los delitos graves. No puede concebirse únicamente desde una perspectiva económica y comercial. Tiene que alcanzar indispensablemente una dimensión política. En ese sentido, una prioridad insoslayable es la de asumir una responsabilidad común en el terreno de la seguridad regional y realizar también un aporte efectivo en la lucha global contra el narcotráfico y el terrorismo transnacional, en esta verdadera guerra mundial sin fronteras que encara hoy la comunidad internacional con el liderazgo de uno de los países más afectados por este tema, que son los Estados Unidos de Norteamérica. El presidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, ha manifestado públicamente su predisposición favorable a la formación de una fuerza multilateral sudamericana que contribuya al pleno restablecimiento en su territorio de la paz alterada, precisamente por la convergencia de fuerzas entre el terrorismo y el narcotráfico, que han provocado decenas de miles de víctimas inocentes, violaciones masivas a los derechos humanos y enormes perjuicios a la población civil. Los países sudamericanos no podemos permanecer ajenos ni mucho menos neutrales en esa lucha que libran conjuntamente el gobierno y el pueblo colombiano para restablecer la plena autoridad del Estado y afirmar la plena vigencia de los valores compartidos de la democracia, de los derechos humanos y de la dignidad del hombre. No se trata tan solo de una elemental cuestión de solidaridad latinoamericana. Estamos ante un peligro que afecta internamente a todos y cada uno de nuestros pueblos. Argentina, Brasil y Paraguay afrontamos ese mismo desafío en el territorio de la Triple Frontera. Las inauditas demostraciones de fuerza protagonizadas semanas atrás por el narcotráfico en Río de Janeiro revelan hasta qué punto nos encontramos frente a un enemigo común que no puede ser combatido aisladamente porque tiene una clara naturaleza transnacional. Fundamental comprender que la acción del narcotráfico influye decisivamente en la seria amenaza contra la seguridad pública y la vida y la propiedad de los ciudadanos que emana del notorio auge de la violencia en los grandes centros urbanos de nuestros países. Un fenómeno que en el caso de Argentina se refleja hoy dramáticamente en el Gran Buenos Aires. En Argentina, dicho sea de paso, hay 7 secuestros por día en este momento. Pero además, en el último año, hubo más de 5.300 asesinatos. Y ha crecido el asesinato de las fuerzas de seguridad, de los integrantes de las fuerzas de seguridad, especialmente de las policías de la provincia de Buenos Aires y de la Policía Federal en un 800%. Conferencias memorables. Colección de oro de ADM. Las cifras de los delitos, ustedes las estaban escuchando, presentaban
por el doctor Menem generaban escalofrío, ¿no? 7 secuestros por día, dijo. Y una cantidad de cuestiones que, bueno, se fueron lamentablemente replicando en países como el nuestro, y el delito no ha parado de crecer desde ese entonces. Bueno, yo diría que desde el 85, si tomamos estadísticas, salvo algunas mesetas, el delito no para de crecer. Usted ha sido particularmente duro en estos días también con una carta pública con respecto a que en la policía también hay problemas y los gobiernos tienen problemas para solucionar o gobernar. A ver, yo creo que por ejemplo, yo creo que la Argentina, ya que estamos hablando de Menem y demás, la Argentina tiene y ha ido agudizando a lo largo del tiempo un problema de institucionalidad, un deterioro cultural en el sentido no cultural de poder recitar a Rodó, sino cultural en el sentido técnico, una cultura que se va degradando, y dentro de esa degradación una pérdida de la institucionalidad, el poder judicial, el poder legislativo, todo ese tipo de cosas. Nosotros me parece que no tenemos ese problema. Lo que sí tenemos es un problema de ineficiencia, de un Estado sobredimensionado que se viene arrastrando de mucho tiempo atrás, y yo creo quizá de una rémora en las Fuerzas Armadas y en la policía, quizá de la época del proceso, como se llamaba, que están muy abroqueladas. Son instituciones muy cerradas, donde juegan códigos y costumbres y demás que son muy especiales, ¿no? Que son típicas en esas cosas, pero que están muy agudizadas. Que pueden terminar encubriendo algunas veces. Y bueno, entonces lo que ocurre muchas veces es cuando un civil aterriza en un cargo jerárquico, encuentra grandes dificultades en penetrar eso, en que le canten la justa, diría Jorge, ¿no? Y eso es riesgoso, porque no digo que yo no me consta que habrá niveles de corrupción, pero digo, no me consta que tengamos un problema de corrupción decadente de la policía, que yo no me consta. Pero no me parece que no funciona con el grado de oxigenación que sería ideal, me parece. Le hago un paréntesis para un minuto nada más. ¿Cuál fue su relación con Jorge Valle? Yo tuve una buena relación con Jorge, que en determinado momento se picó por culpa mía. Yo a Jorge lo conocía toda la vida. Pero son muy parecidos ustedes, cuando él ya ha fallecido, ¿no? Digo por la frontalidad, sí, por decir lo que piensan y por defender lo que piensan. Es mucho mayor que yo. Yo sabía quién era, él sabía más o menos quién era. Pero yo lo conocí realmente cuando entré al Senado. Y ahí conviví con él. Nos hicimos muy amigos, además era un tipo muy ocurrente y muy divertido, ¿no? Tenía una característica, él mismo lo decía, Jorge era brillante, pero era totalmente asistemático. Por ejemplo, Jorge leía impresionante, como La Calle, la que son dos grandes lectores. Pero Jorge leía de una manera completamente, desordenada. Nosotros nos prestábamos muchos libros y demás. Y un día vino con Irlanda. Brutal. Y después era un tipo muy inteligente, muy intuitivo, y eso lo llevaba a la debilidad muchas veces de no utilizar mucho tiempo en analizar los temas, en tratar de bajar la pelota con el pecho y patear, cosa que a veces le salía bien y a veces le salía muy mal. Y tenía una técnica que yo me avivé en cierto momento de conocerlo. Yo se lo dije y se reía. Jorge recibía a usted, periodista y qué sé yo, y le hablaba del problema de la vacuna de la aftosa, por ejemplo, ¿no? Entonces usted salía de la reunión y decía, este tipo es un fenómeno, lo que sabe de ganadería. Bueno, atrás suyo entraba, Fernando Matos, y le hablaba de periodismo. Entonces salía el tipo, este es una fiera, lo que sabe de periodismo, era un genio. Siempre le hablaba al interlocutor de lo que el interlocutor no sabía, con lo cual quedaba... era un personaje. Una gran técnica. Pausa y venimos con la última parte de la conferencia que hemos elegido hoy. Carlos Menem, cuando era candidato en el 2003. Conferencias memorables. Una historia viva. Ponencias magistrales de los líderes iluminando el evento de negocios más importante del país.